Damos la bienvenida a Pedro Sánchez, secretario general y candidato del Partido Socialista, en estos momentos líder de la oposición. Hay además algo muy singular en el caso de Sánchez y muy grato para este periódico, que es el único de los líderes nacionales que ha sido elegido en un proceso democrático interno como consecuencia de una contienda a la que él concurrió además con una cierta inferioridad desde el punto de vista de los apoyos del aparato, etc. Es decir, el español propugna como una de las medidas clave de la regeneración democrática el impulso a la democracia interna en los partidos y desde ese punto de vista el proceso que en este caso y en casos anteriores también ha desarrollado el Partido Socialista nos parece una referencia que debería ser tenida en cuenta por los demás partidos. Sin más preámbulo, vamos a empezar la entrevista y va a empezar Daniel Basteiro, que es quien está cubriendo la actualidad del Partido Socialista, con el primer bloque de preguntas. Bueno, bienvenido al Español, Pedro Sánchez. En ninguna encuesta de las publicadas recientemente, el PSOE está por encima del PP en estimación de voto. Después de una legislatura marcada por la corrupción, por los recortes, ¿no es esto en sí mismo, antes de empezar la campaña electoral, una derrota? ¿Qué tiene que pasar en las próximas semanas para darle la vuelta a esas encuestas? Bueno, yo creo que tenemos una cierta borrachera de encuestas. Hay encuestas para todos los gustos. Hay encuestas también que nos dan por delante, otras que nos dan... Yo creo que honestamente ahora mismo estamos en una situación de empate técnico con el Partido Popular. Y la gran, yo creo que lección que podemos sacar durante estos últimos 12, 14 meses que llevo al frente del Partido Socialista es que si el PSOE, cuando yo fui elegido secretario general por el método de primarias que antes comentaba Pedro J, estaba en una situación muy delicada, una situación en la que claramente descendía el número de apoyos sociales y emergían otras fuerzas políticas, hoy estamos en condiciones de ganar las elecciones y de ser la primera fuerza. Y por tanto, creo que eso se va a producir a partir del 20 de diciembre. La clave está en ¿qué? La clave está en que se concentre todo ese voto del cambio en el único partido, a mi juicio, que puede ganar el PP, que es el Partido Socialista. Habla usted de las encuestas y una borrachera de encuestas, pero lo cierto es que han tenido también un impacto en su propia estrategia. Ciudadanos, cuando irrumpía en esas encuestas, si era el tercer o cuarto partido, usted decía que Ciudadanos era la derecha civilizada con la que se puede hablar. Bastó una encuesta que puso a Ciudadanos por delante del PSOE para que pasaran a ser las nuevas generaciones del Partido Popular. ¿En qué quedamos? Las dos cosas son perfectamente compatibles. Siempre he dicho que Ciudadanos era un partido de derechas. El problema es que cuando uno empieza a concretar sus propuestas, que es lo que ha venido haciendo Ciudadanos en las últimas semanas, lo que se ve es que no solamente es el contrato único, no solamente son los copagos educativos y sanitarios, no solamente es la reforma fiscal que están planteando, no solamente es, por ejemplo, algo que a mi juicio es también necesario para un partido progresista y es apostar por un Estado laico. Este tipo de cuestiones, Ciudadanos se desmarca de ellas o efectivamente lo que está haciendo es plantear reformas muy semejantes a la fábrica de ideas del Partido Popular, que es la Fundación FAES, de José María Aznar, con lo cual la única diferencia es que hemos pasado de las musas al teatro, es decir, que Ciudadanos ha empezado a concretar sus propuestas y en esas propuestas lo que estamos viendo es una derecha con una sonrisa, pero derecha dura al fin y al cabo. Y en segundo lugar, en fin, después del 24 de mayo, lo que se ha visto es que claramente Ciudadanos, cuando ha podido optar, que no ocurrió en Andalucía porque no había una mayoría alternativa, cuando ha podido optar, ¿por quién ha optado así? Por el Partido Popular. Pero ¿puede entenderse el Partido Socialista con la factoría de ideas FAES o las nuevas generaciones del PP? Este discurso, esta dureza, ¿usted puede pactar con Ciudadanos habiéndoles llamado nuevas generaciones del PP? Con Ciudadanos y con el partido de Pablo Iglesias yo comparto lo siguiente, y son las ganas de regenerar la vida democrática en nuestro país. Yo cuando he hablado tanto con Albert Rivera como con Pablo Iglesias hemos coincidido en que tenemos que regenerar la vida democrática de España. Hombre, lo que no puede hacerlo es el Partido Popular. Hoy en El Español sale información sobre supuestos papeles que vinculan de nuevo a Bárcenas con Mariano Rajoy. Creo que esa historia está... Los papeles supuestos no son. Bueno, los papeles existen. Existen, bien.
En fin, lo que quiero decir es que es una historia todavía por acabar, por conocer la historia de Mariano Rajoy y de Bárcenas. Y es evidente que ellos no pueden liderar esa regeneración. Y en ese contexto de la regeneración democrática yo sí que creo que podemos coincidir Rivera, Pablo Iglesias y el Partido Socialista. Dice que es una historia por conocer. ¿Qué más cree usted que hay ahí? ¿Qué más puede salir a la luz o cómo puede verse afectado el presidente del Gobierno? Es evidente que quien puso al frente del partido, de la tesorería del partido, quien ascendió a los cielos al señor Bárcenas, primero como tesorero y luego como senador del Partido Popular por Cantabria, fue Mariano Rajoy. Fue el dedo de Mariano Rajoy. Y eso tendrá que explicar el señor Rajoy a qué obedece. Yo hace unos días escuchaba a Mariano Rajoy decir que se equivocó en enviar el mensaje de SMS a Bárcenas diciendo aquello de Luis sé fuerte. No se equivocó enviando el mensaje, se equivocó no dimitiendo cuando se dio a conocer ese mensaje a la opinión pública española. Y desde entonces, desde el año 2013, que se dio a conocer ese SMS, pues tenemos un presidente que está manchado por la sombra de la corrupción. Y por tanto, creo que Rivera tiene que ser claro en si va o no a apoyar a Mariano Rajoy como próximo presidente a la Moncloa, porque desde luego el Partido Popular no lo va a hacer, el Partido Socialista no lo va a hacer. En esos documentos, que son documentos de puño y letra de la esposa de Bárcenas, y ellos han reconocido que esos documentos son suyos y que les fueron sustraídos de una manera o de otra, hay dos referencias concretas al presidente del Gobierno. En una se dice obras, casa de Mariano, y en otra se dice detalles de pagos a Mariano. ¿Va a pedir usted explicaciones al presidente del Gobierno sobre el contenido de esas anotaciones? Es decir, ¿le va a preguntar si en su casa se hicieron obras que se pagaran con dinero negro? Absolutamente. Creo que el Partido Socialista, conforme han ido apareciendo las informaciones que se han ido conociendo sobre la relación de Bárcenas con Mariano Rajoy, hemos pedido sistemáticamente la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Hay que recordar que Mariano Rajoy es el presidente que más ha rechazado solicitudes de comparecencia por parte de la oposición en el Congreso. 108 en 4 años. Repito, 108. Muchas de ellas vinculadas, en efecto, con la trama Gürtel y con la financiación irregular del Partido Popular y la implicación del presidente del Partido Popular, el señor Rajoy. Y, por tanto, nosotros, aunque sea en la Diputación Permanente, exigiremos el que se aclare esta información que tiene el Español. En el último mes lo hemos visto al lado del Gobierno en dos asuntos clave y de máxima relevancia. Una es el recurso ante el Tribunal Constitucional de la declaración secesionista, otra es la estrategia, la reacción ante los atentados de París. ¿Le está lastrando esa labor de oposición el estar tan cerca del Gobierno? De otra forma, ¿está eclipsando al PSOE esa responsabilidad de Estado que exhiben este mes? Yo creo que el Partido Socialista está donde espera la ciudadanía española que estén partidos como el nuestro, como el PSOE. No entenderían lo contrario, no entenderían, por ejemplo, que el Partido Socialista, que fue quien impulsó y lideró el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en el año 2000, que propuso en este año, en el mes de febrero, después de la gran manifestación que hubo en Francia como consecuencia de los atentados de Charlie Hebdo, el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo yihadista, y con oposición interna, y también con algunas críticas de fuera, por cierto, de aquellos partidos que ahora mismo están diciendo que se quieren incluir e incorporar al pacto, por ejemplo, Ciudadanos, diciendo aquello de que no se iba a incorporar entonces en el mes de febrero porque era un pacto electoralista, partidista, propagandístico. Podemos sigue desmarcándose del acuerdo. Pues no se entendería que yo no estuviera con el Gobierno ante una amenaza que es una amenaza real, no solamente a la sociedad europea, sino también a la sociedad española. Ya lo hemos sufrido en el año 2004, ¿no?, con los atentados de Atocha. Y por tanto, yo creo que no, al contrario, el Partido Socialista hace lo que debe. Y creo que en esta cuestión, como en la cuestión catalana, precisamente lo que refuerza es el sentido de Estado de un gran partido que siempre que ha estado en situaciones de emergencia el país, como pueda ser el desafío independentista o el desafío del terrorismo yihadista, siempre ha antepuesto los intereses del país a los intereses del partido, ¿no? Por no dejar el tema Ciudadanos, Podemos y las alternativas que tiene ahora mismo que puede tener el Partido Socialista, ¿usted se sentiría más cómodo
en un gobierno de coalición o en un pacto de legislatura con Podemos o con Ciudadanos, porque el significado de una u otra apuesta sería muy distinto. Primero son los españoles quienes van a decidir qué tipo de aritmética parlamentaria vamos a tener a partir del 20 de diciembre. Y luego tendrán que ser tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera si quieren apostar por las dos únicas personas que van a poder presidir el gobierno de España. Y esa es Mariano Rajoy o quien está hablando. Y claro, ¿cuál es el problema, por ejemplo? ¿Quién le gustaría más que apostara por la opción de que usted pudiera ser presidente? ¿Usted se sentiría más cómodo en un gobierno de izquierdas o en un gobierno de izquierda-centro? Es que yo no veo a Ciudadanos en la izquierda-centro, yo lo veo en el centro-derecha. Izquierda, PSOE, centro, Ciudadanos, bueno, ¿no? El centro progresista creo que es el Partido Socialista, no es el partido de Albert Rivera. Bueno, pero mayoría absoluta no va a tener usted. No, eso seguro. No lo va a tener nadie, porque los españoles lo que quieren es no cambiar una mayoría absoluta por otra mayoría absoluta, sino que quieren cambiar una mayoría absoluta por partidos con capacidad de acuerdo. Y está por ver, el Partido Socialista tiene capacidad de acuerdo, está por ver cuál es la capacidad de acuerdo de Pablo Iglesias y también de Albert Rivera. Le pongo el ejemplo o el caso de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, la verdad es que es bastante original en los planteamientos políticos que hace. ¿En qué sentidos? Porque dice, a mí me encantaría que el Partido Socialista me apoyara para ser presidente del gobierno. Ahora bien, si el Partido Socialista depende de mí para formar gobierno, que no cuente con ello. Es decir, en el fondo Pablo Iglesias está demostrando que si ama algo por encima de cualquier otra cosa es a sí mismo, porque la relación político-afectiva es la siguiente: ámame a mí, que yo también me amaré a mí mismo. Entonces, hombre, ¿sigue siendo un populista, como decía a principios de año Pablo Iglesias? Va por barrios, es decir, ya no dice que España tiene que salir del euro, ya no dice que hay que impagar la deuda pública, pero dice, por ejemplo, que quiere nacionalizar el sector eléctrico en nuestro país. En fin, yo creo que la izquierda tiene que plantear propuestas que transformen la realidad, no que se peleen con la realidad. Y en ese sentido creo que a Pablo Iglesias aún, porque hay que ver las versiones, es decir, que de un año a esta parte, me hace gracia también Pablo Iglesias cuando dice, no, es que Pedro Sánchez me copia muchas cosas, muchas de mis propuestas. Hombre, dígame usted primero cuál versión y a partir de ahí pues ya vemos si... Porque claro, es que han pasado por todo, digamos, por todos los ámbitos, ¿no? Desde, ya le digo, desde el impago de la deuda pública a abrir un proceso constituyente y ahora decir que mejor una reforma constitucional. ¿Y por qué está usted tan convencido de que no va a tener mayoría absoluta? Bueno, porque creo que, oye, yo creo que hay que aspirar a todo, por supuesto, en la vida. Faltaría más, eso es una de las lecciones que me dio mi padre desde pequeñito, pero creo que hay que ser realista. Creo que vamos a ir a un escenario donde además probablemente no seguro los españoles aciertan. Es que hemos tenido 4 años de mayoría absoluta donde se ha transformado esa mayoría absoluta en absolutismo. Es que Mariano Rajoy no solamente ha gobernado solo y frente a todas las fuerzas políticas parlamentarias que estábamos en el Congreso, es que ha gobernado solo y frente, por ejemplo, a la comunidad educativa, imponiendo una ley que no quería la comunidad educativa. Contra el sector de la cultura, subiendo el IVA al 21%. Contra las mujeres, recortando el derecho a decidir cuándo ser madre y cuándo no de aquellas que tienen 16 y 17 años. O también contra la mayoría social del país, aprobando una ley mordaza que nosotros vamos a derogar. ¿Sería usted más cómodo con un partido que le controle y que le limite? Creo que los españoles lo que quieren precisamente es eso, que haya diálogo y que seamos conscientes de que avanzar no significa imponer tu visión sobre el resto de formaciones políticas, que es lo que ha hecho precisamente Mariano Rajoy durante estos últimos 4 años, sino ser capaz de concitar el mayor número de apoyos para avanzar. Y en eso yo creo honestamente que el Partido Socialista tiene una gran ventaja respecto a las otras dos formaciones políticas. En definitiva, no es tanto hablar de nueva o vieja política, es hablar de buena política. Y la buena política es la que apela a aquello que nos une y no a aquello que nos diferencia, que es lo que ha pasado durante estos últimos años. Hablando de buena política, ¿usted cree que, a día de hoy, cree que mantendrá los 110 diputados que logró Rubalcaba en 2011? Vamos a ver, yo creo que, por ser sinceros, ahora mismo todas las encuestas que están haciendo proyecciones de escaños se están equivocando.
porque estamos en un escenario completamente nuevo, porque tenemos un sistema que es la ley DONT, que precisamente lo que hace es ver un poco el reparto que haya, cuáles van a ser los escaños reales que haya. Pero yo creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista claramente van a ser las dos principales fuerzas con mayor número de escaños, y habrá que ver en este nuevo contexto. El problema, Daniel, ¿cuál es? El problema es que el panorama político en España ya ha cambiado. Por tanto, desde el punto de vista histórico-político o teórico, será interesante ver cuál es la evolución. Pero no eran 202, 110 el peor resultado del PSOE en la pero es que no, pero es que ya no, es que no estamos en un escenario semejante a hace 4 años, ni siquiera hace un año. Si uno mira lo que pasó hace un año, por ejemplo, las elecciones europeas, fíjese, hace un año las elecciones europeas, un poco más de un año, los partidos de moda eran Izquierda Unida, además de Podemos, y UPyD. ¿Qué ha pasado con Izquierda Unida y con UPyD? Con Izquierda Unida lo de siempre. Lo de siempre en las encuestas y luego a la hora de la verdad. Pero con menos de 110 escaños se puede aspirar a gobernar. Menos de un tercio de la Cámara, bastante menos. Insisto, vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los españoles. Desde luego, mi aspiración, lógicamente, es a mejorar. Rivera se comprometió aquí a que si él no gana las elecciones, si él no es y no puede formar un gobierno presidido por él ni estará en un gobierno de coalición, ni firmará un pacto de legislatura para dar apoyo estable a nadie. ¿Qué opina de esa actitud y cuál sería la suya en el escenario de no ganar las elecciones? ¿Se comprometería también a no estar en un gobierno, a no formar parte de un pacto de legislatura? No, yo voy un paso más allá de que Rivera. Yo voy a votar no al Partido Popular en caso de que eso produzca. Rivera no dice eso. Rivera dice que se va a la oposición, bien, pero es que el planteamiento es que hay ahora mismo una mayoría social de españoles y españolas que no quiere a Mariano Rajoy y al Partido Popular al frente del gobierno a partir del 20 de diciembre. Es que hoy el Partido Popular es un partido que sufre la luminosis de la corrupción. Las 7 plantas del edificio del Partido Popular están resquebrajadas precisamente por esa enfermedad de la corrupción. Porque no estamos hablando solamente de Bárcenas y de Rajoy, estamos hablando de la Púnica, estamos hablando de la Gürtel en toda su extensión. Y por tanto, yo lo que le exijo a Rivera es que sea mucho más claro y que diga si eventualmente, y espero que no, y para eso estamos trabajando, el Partido Popular gana las elecciones, si con su acción u omisión va a permitir que Mariano Rajoy y el Partido Popular siga siendo quien gobierne este país, porque yo creo que sería un error. Imagínese, señor Sánchez, que ya han hablado los españoles y usted es presidente del gobierno de España. Sí. Hollande, en su gira, para aquí después de ir a Washington y a Moscú, y le pide ayuda para luchar contra el terror de la yihad. ¿Qué le ofrecería? ¿Tropas españolas en Siria? ¿Misiones militares en otros lugares? ¿Humanitarias? ¿Ayuda legal? ¿Qué le ofrecería? Yo soy partidario de hablar de combate y no de guerra, porque el combate tiene un enfoque mucho más integral ante el desafío del Daesh. Y por tanto necesitamos, sobre todo, prestar ayuda en inteligencia. Si algo ha fallado en estos atentados desgraciados de París del pasado 13 de noviembre, es precisamente la cooperación en inteligencia de las policías europeas. Se prepararon los atentados en Bruselas y se perpetraron en París. Por tanto, yo creo que tenemos que ir a un FBI europeo. O sea, no iríamos bajo ningún concepto a Siria. Es que Obama ha dicho, y yo comparto con Obama, el que sería un error llevar tropas a Siria. Cuestión distinta es que nosotros, y eso es uno de los planteamientos que le he hecho al presidente del gobierno y que yo tendría como presidente del gobierno, es involucrar a la Liga Árabe. Es decir, tienen ellos que liderar también este desafío del Daesh, porque ellos sufren a diario el terrorismo del Daesh. Antes de París, el día antes, en Beirut, en Turquía, en Siria todos los días, en Irak todos los días. La Liga Árabe tiene también que resolver esa cuestión. O sea, que usted considera que el Estado Islámico asentado en Raqqa debe ser extirpado de ese lugar. Sí, lo tiene que ser. Pero insisto... ¿Por qué tropas? ¿Por quién? Está diciendo la Liga Árabe. La Liga Árabe es uno de los organismos menos efectivos al día de hoy del mundo. Pero lo que no podemos plantear es que esto sea un combate entre Occidente y el mundo musulmán. Al contrario, me refiero en el imaginario del Daesh.
Lo que tenemos que hacer es involucrar a aquella O población. sea, por ejemplo, y socios aquellos- nuestros como Arabia Saudí, que sean ellos los que combatan efectivamente en Siria. Hombre, en Siria tiene que haber dos cosas. Una, combatir contra el Daesh, y dos, lo que tenemos que hacer es acabar de una vez con esa guerra civil que precisamente es lo que está, digamos, haciendo crecer al Daesh. ¿Y usted Lo mantendría a mejor- Assad en esa guerra civil? ¿Negociaría Yo lo con que le he él? ¿Lo dicho- mantendría? Yo lo que le he dicho al presidente del gobierno es lo siguiente, que me parece una pena que España no haya recuperado o no recupere su voz perdida durante estos últimos 4 años en relación con la resolución del conflicto en Siria político. Nosotros estábamos presentes antes en las conversaciones de Viena, hoy ya no lo estamos, y por tanto yo lo que le he dicho al presidente del gobierno es que deberíamos de recuperar esa voz. Si está Italia, tiene que estar España. ¿Qué sentido tiene que no esté España? Y porque además nosotros somos frontera con el norte de África. Es que nosotros tenemos una buena relación con el mundo árabe. Es decir, nosotros podemos aportar a la solución política en Siria. Yo, si me pregunta por Assad, yo creo que Assad no puede formar parte del futuro de Siria. Una persona que un dictador, no solamente que ha sido partícipe de una guerra civil donde han muerto más de 200.000 personas y hay millones de personas que han sido, digamos, o que son refugiados, que han tenido que huir como consecuencia de la guerra civil, y lo que es más importante, una persona que ha utilizado armamento químico contra su población, no puede formar parte del futuro. En ese sentido está en desacuerdo también con el presidente Rajoy, porque ellos mantienen que hay que negociar con Assad y que él tiene que liderar la transición. ¿Cómo está el pacto antiyihadista de salud? Porque Pero por terminar, expresado... la cuestión internacional, a mí me parece que lo apropiado es hablar de combate, que desde luego Francia puede contar con la solidaridad de España, que tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades militares para ayudar a Francia y al conjunto de la Unión Europea ante este desafío que nos incumbe a todos, pero desde luego yo creo que es mucho más urgente cortar las vías de financiación, cortar el tráfico de armas que tiene el Daesh y desde luego también involucrar a la comunidad musulmana para que lidere la respuesta al Daesh. Y desde luego la Unión Europea y el conjunto de la comunidad internacional ayudar a la Liga Árabe a resolver este desafío. Y todo eso se lo ha comunicado al presidente Rajoy después de expresar su contrariedad por las grietas que ha habido en el pacto. No es que no hubiera grietas, es que lo que hubo fue una conversación donde él no me dijo absolutamente nada de lo que al día siguiente apareció en los medios de comunicación. Entonces creo que si hay lealtad por ambas partes, tiene que haberla también, no solamente en compartir la información, sino también la decisión. Porque lo que es evidente es que a partir del 20 de diciembre, o él o yo vamos a ser o vamos a presidir el gobierno de España. Y por tanto, esa decisión tiene que ser compartida. No solamente la información, y yo enterarme por los medios de comunicación de que el señor Rajoy está planteando, por ejemplo, el que sea la Diputación Permanente, nada más y nada menos, quien apruebe un eventual despliegue de tropas. ¿Cree que no puede confiar en el presidente Rajoy por ese motivo? ¿Se siente traicionado? No, contrariado lo dije, y creo que, en fin, que por supuesto hay que poner las luces largas. En fin, yo espero y deseo que el presidente del gobierno conmigo pues tenga toda la confianza y comparta toda la información y también las decisiones. Porque, insisto, es importante. Mire, es importante también que las tome esa decisión, si es que eventualmente se plantea a partir del 20 de diciembre, porque hay dos fuerzas políticas que hoy no están presentes en la Diputación Permanente ni en el Congreso de los Diputados, con lo cual creo que cuanta mayor legitimidad tenga una decisión de esas características, pues mejor para todos, ¿no? Por primera vez en la historia de nuestra democracia hay un aspirante a presidente del gobierno, que es usted, que parece que habla idiomas, que se siente cómodo con líderes extranjeros y que viaja incluso antes de llegar a la presidencia del gobierno en la oposición. ¿Qué he vivido fuera? En las dos últimas legislaturas, tanto la de Zapatero como la de Rajoy, España ha desaparecido de la escena internacional. ¿Qué haría, muy rápidamente, qué haría usted como presidente del gobierno para recuperar o intentar que recuperemos esa posición que tuvimos con el presidente Aznar, por ejemplo? Yo creo que, y con Felipe, ¿no? Yo creo que, nosotros no podemos perder el pie en América Latina y lo estamos perdiendo claramente. Yo me he reunido, por ejemplo, con empresarios en Brasil y me decían, oye Pedro, aquí no ha venido, no hay una presencia activa del gobierno de España defendiendo los intereses de los empresarios españoles en Brasil.
Y, en fin, la inversión extranjera directa de España en Brasil es más que importante y, por tanto, no tiene mucho sentido que el gobierno de España haya estado ausente. Y en América Latina tenemos que acabar con esa idea de que, como compartimos con muchos de ellos pues, el castellano, el español, pues poco menos que siempre vamos a tener los mismos intereses. No es cierto. En América Latina, por ejemplo, hoy mismo va a haber un cambio de gobierno importantísimo en Argentina, poniendo fin a 12 años de kirchnerismo. Está habiendo un relevo de líderes políticos que cada vez son más jóvenes y que sus lazos, al menos afectivos y sentimentales con España, son cada vez más lejanos. Y, por tanto, hay que estar presente. El rey Felipe VI lo está, pero el gobierno de España no lo está. Y creo que en América Latina tendríamos que tener mucha más presencia de la que hay. Y luego la Unión Europea. Creo que no solamente fracasó el nombramiento de Guindos como presidente del Eurogrupo, no solamente fue un error prescindir de la presencia de España en el Consejo del Banco Central Europeo, no solamente fue un error que en fin, nuestro candidato fuese Cañete, una persona muy contestada en el Parlamento Europeo en su nominación, en su designación como comisario, y creo que la Unión Europea debe de ser también otro de los puntales. Y finalmente, insisto, creo que España con el mundo árabe tiene una relación muy estrecha que tenemos también que fortalecer y que hacer valer en la comunidad internacional para resolver los conflictos que existen. Yo ayer mismo os planteé que si llego al gobierno reconoceré a Palestina como Estado, porque creo que también para resolver la crisis en Oriente Medio, en el norte de África, tenemos de una vez por todas que reconocer al Estado palestino y resolver el conflicto que existe entre Israel y Palestina. Es que creo que no tiene nada que ver el planteamiento de Kosovo con el de Palestina, es decir, el nacimiento de la... Yo viví en Sarajevo durante la guerra de Kosovo. Creo que la comunidad internacional, y hoy cuando se ve lo que está pasando en Kosovo, cometió un error. Algunos de los países que reconocieron internacionalmente a Kosovo como país independiente. De hecho, eso está sirviendo de aliento a la hipótesis de la declaración unilateral de independencia de Cataluña, ¿no? Es decir, como precedente. Pero eso es porque desconocen absolutamente lo que ha pasado en Kosovo. En Kosovo no hay ahora mismo una sociedad plural, por decirlo de alguna manera. Es decir, allí hay una minoría, que es la serbia, que no tiene, que está en permanente tensión con la mayoría kosovar, ¿no? En fin, yo conozco bien los Balcanes, insisto, he vivido ahí, he trabajado allí. En absoluto es un referente ni inspirador ni de ejemplo para lo que pueda pasar allí. ¿Tiene pensado ya a quién nombraría como ministro de Asuntos Exteriores? ¿A un buen amigo como el presidente Rajoy o hay alguien por ahí que tenga en la cabeza? Pues el equipo del Consejo de Ministros más o menos lo tengo en la cabeza, sí. También pero en su gabinete en la sombra no hay nadie especializado. Porque quise... No, vamos a ver, el Partido Socialista tiene muy buena gente especializada en política internacional, pero en el comité de expertos quise poner en valor a una persona como Ángel Ubide, que sabéis que es una persona muy vinculada con uno de los principales think tanks económicos del mundo, que es la Patterson en Estados Unidos, en Washington. Es una persona que ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, que tiene, desde esa atalaya, conoce la economía global de una manera muy importante, y yo creo que en ese momento lo que quise es, sobre todo, incidir en la apuesta que vamos a hacer por la diplomacia económica, por tener un equipo económico muy potente también en el ámbito internacional, ¿no? Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de dinero. Venga. ¿Bajar impuestos es de izquierdas? A ver, que conteste a eso. ¿Bajar impuestos es de izquierdas? Yo creo que lo que es de izquierdas es que aquellos que más tienen, más contribuyan a la hacienda pública. A mí en muchas ocasiones... Eso lo dijo Zapatero. Ya lo sé. Impuestos Ya lo sé. Pero yo digo, hombre, voy a poner un ejemplo que estoy convencido compartís conmigo. Cuando Pablo Iglesias dice, yo voy a subir el último tramo del IRPF a aquellos que ganan más de 60.000 euros, que declaran más de 60.000 euros en el IRPF. Digo, te equivocas. Porque el problema es que los ricos no pagan en el IRPF. Claro. Entonces, o sea,
el mínimo para establecer o definir lo que es un rico o no es un rico no es precisamente el impuesto de la renta de las personas físicas, porque al final el impuesto de la renta de las personas físicas es el impuesto de la nómina de las personas físicas. ¿Qué impuestos bajará el PSOE si llega a la Moncloa? Y es más, una renta de 50.000 euros pagará más o menos con usted. Pagará si lo es mismo. presidente del gobierno. Pagará lo mismo. ¿Qué impuestos quiere bajar? Bueno, Si nosotros... es que quiere bajar alguno. No, nosotros lo que queremos es... Vamos a ver, en España ahora mismo, para que nos veamos un poco en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la Unión Europea? Nosotros tenemos 7 puntos menos de presión fiscal que la Unión Europea. Por tanto, el planteamiento que tenemos que hacer es luchar contra el gran fraude fiscal y, sobre todo, hacer que aquellos grandes patrimonios, que las grandes corporaciones que ahora pagan menos incluso que las medianas empresas en nuestro país, porque los tipos efectivos, después de aplicarse todas las deducciones, les hacen tener tipos del 5 o de menos del 10%, mientras que las medianas empresas pues tienen un tipo efectivo mayor, pues que al final paguen más. Nosotros, ¿qué es lo que hemos planteado, por ejemplo, en el impuesto de sociedades? Pues que las grandes corporaciones paguen un mínimo al menos del 15% en sociedades. Y el planteamiento que estamos haciendo en el impuesto de sociedades es eliminar muchas de esas deducciones, porque esas deducciones al final van a las grandes corporaciones. Por ejemplo, ¿tiene sentido que las deducciones por innovación se beneficie más Telefónica, que es su propio negocio, el de la innovación, el de las telecomunicaciones, que, por ejemplo, empresas que sí deberían de beneficiarse de esas deducciones para incentivar su innovación y la inversión en I+D+I dentro de su empresa? Pues yo creo que más lo segundo que lo primero. ¿Bajará el IVA el Partido Socialista? ¿Impuesto horizontal y por definición no progresivo? No, lo que haremos será bajar el IVA al IVA cultural. Por cierto, también a los medios digitales, ¿no? Es importante, que el otro día me lo dijeron. Es que es muy injusto Claro, es muy que injusto, exista claro. un IVA superior para los medios digitales Claro, que para los medios exactamente. impresos. Exactamente, esto lo desconocía, hablando con periodistas que están como vosotros en medios digitales, me preguntaron, me dijeron, oye, ¿qué vas a hacer con...? Y digo, oye, pues me parece de justicia que sea el mismo. Esta es una pregunta obligada en esta mesa siempre. Pues no lo desconocía que le ibas a hacer, pero me parece que... No, pero es que tiene toda la razón. El IVA cultural sí lo bajaremos. Podemos prometió en 2014 una renta universal que luego lo cambió a una renta mínima. Sí. Usted ha hablado de un ingreso mínimo vital. No voy a decir que está usted copiando a Podemos, pero ¿ha influenciado algo Podemos en su programa electoral? No, mire, el ingreso mínimo vital, nosotros llevamos un año trabajando en la propuesta. Es un ingreso mínimo vital, sobre todo, como una prestación no contributiva, una vez se acaben todas las prestaciones que tienen los desempleados, dirigido a los 750.000, mejor dicho, 720.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de ingresos. Va a tener algo importante, y es que va a ser progresiva, va a ser una mayor cuantía en función del número de hijos que tengas. Porque el planteamiento para nosotros es luchar contra la pobreza infantil y acabar con la pobreza infantil. Si uno coge los informes de la Unión Europea, lo que dicen es que, uno, España es el segundo país en desigualdad de la Unión Europea, y quien está sufriendo sobre todo esa desigualdad son las generaciones más jóvenes. Nosotros tenemos un estado del bienestar donde afortunadamente los pensionistas, los mayores, han sufrido las consecuencias de la crisis, pero en términos relativos con menor impacto que las generaciones más jóvenes. Y por tanto yo creo que la gran transformación pendiente del estado del bienestar en nuestro país es el de garantizar la igualdad para nuestros niños, nuestras niñas y nuestra gente más joven, que ahora mismo, insisto, son los que están sufriendo esa mayor desigualdad. Simplemente para daros un dato que me parece importante, porque cuando hablamos de la tasa de cobertura por desempleo, nos olvidamos de que los jóvenes, y cuando hablamos de los jóvenes estamos hablando de los que tienen menos de 30 años o incluso menos de 32 años, la tasa de cobertura por desempleo es del 9%. Del 9%. Es decir, es que cuando hablamos de esos 5 millones de parados y paradas, muchos son gente joven que está en el paro y que no tiene ningún tipo de ingreso. A propósito de esto, ha habido una polémica sobre si usted eliminaría, revocaría el conjunto de la reforma laboral del Partido Popular o solo introduciría retoques o solo introduciría cambios. ¿Cuál es en estos momentos su intención y cuál sería el comportamiento de un gobierno socialista presidido por usted a este respecto? Derogarla toda la reforma laboral. Lo que pasa es que, claro, los militantes del Partido Socialista me preguntaron cómo iba a derogar esa reforma laboral.
es que estamos hablando de que hay que tocar 18 leyes y reales decretos ley, además de más de 50 normas y reglamentos. Por tanto, no estamos hablando de una derogación donde uno coge el Típex o la goma de borrar y hacen el BOE Pero eso que significa desaparezca. que usted restablecería el modelo No. de relaciones laborales Esta es la anterior. cuestión. Esta es la cuestión. Porque si nosotros hacemos eso, que es lo que propone, por ejemplo, Pablo Iglesias, la derogación completa pero no concreta, que es lo que va a hacer, efectivamente volveríamos a una modificación laboral que contó también con la oposición de los agentes sociales. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Uno, aprobar un decreto ley donde ataquemos los 3 elementos centrales, a nuestro juicio, nocivos de la reforma laboral del PP. Lo que tiene que ver con la precariedad. 2, el iniciar una senda de crecimiento del salario mínimo interprofesional. Y 3, recuperar la negociación colectiva. Y en paralelo, abrir un proceso de diálogo social que alumbre un nuevo estatuto de los trabajadores. Por ejemplo, es verdad que tenemos que recuperar derechos laborales perdidos, pero también tenemos que hacer cuestiones como la siguiente, que enfermedades profesionales que ahora mismo no están reconocidas como tales, pero que se asumen o que tienes cuando estás haciendo tu trabajo en el centro de trabajo, tienen que ser reconocidas como enfermedades profesionales. La propiedad intelectual de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo tampoco está reconocida en el Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, yo creo que el nuevo Estatuto de los Trabajadores puede ser una oportunidad de reconocer nuevos derechos laborales, además de recuperar algunos de los derechos. Pero al no perdidos. restaurar el marco anterior, ¿usted reconoce algún mérito o alguna cosa buena a la reforma del Partido Popular? Me refiero, por ejemplo, indemnización por despido, ese abaratamiento. ¿Usted lo incrementará? Yo no voy a bajarlo. Yo no voy a bajarlo. Pero mire, una de las principales cuestiones que nosotros le criticamos al Partido Popular es que rompió el diálogo social. Lo rompió con la reforma laboral, lo rompió también con el Pacto de Toledo. Hombre, yo no puedo hacerlo con lo mismo en sentido contrario. Yo voy a atacar los principales elementos de esa reforma laboral que tienen que ver con la precariedad y la diferenciación salarial y con la recuperación de la negociación colectiva. Y luego lo que tendrán que hacer los agentes sociales es recuperar ese diálogo social. Y si los agentes sociales no llegan a un acuerdo, que por cierto hay que recordar que me parece que fue en 1997 con un presidente del gobierno conservador, con José María Aznar, cuando se acordó una indemnización de despido entre los sindicatos y los empresarios. Si no se llega a ese acuerdo, que yo deseo que se llegue, pues lógicamente nosotros legislaremos. Y mi planteamiento será no rebajar ese ¿Cuántos coste. puestos de trabajo? Perdón. No subirlo, mantenerlo como Mi está. planteamiento será no rebajarlo. ¿Cuántos puestos de trabajo va a crear el Partido Socialista Obrero Español si llega usted a la Moncloa? Yo no voy a caer en el populismo barato de Mariano Rajoy, que por cierto, Bueno, en el recuerde pasado, usted los 800.000 puestos de trabajo. pero anda que no ha llovido, ¿ves? Por eso Anda le que digo no ha llovido. que eso... Anda que no ha llovido. Entonces, No, pero yo sobre todo me acuerdo del giro que le dio, ¿cómo se llamaba este humorista? Pedro... sí, Pedro. Pedro Ruiz. Pedro Ruiz, el sí, bajito. sí. No, Mariano Rajoy, la pasada legislatura, dijo que iba a crear en esta legislatura 3 millones de puestos de trabajo. Hoy tenemos el mismo número de parados que hace 4 años, pero con menor cobertura por desempleo. Y ahora dice que va a crear 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. No tiene ninguna credibilidad. Una cosa, en lo que ustedes y el Partido Popular siempre han estado de acuerdo es en repartirse los puestos del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. ¿Va a seguir eso así? ¿Usted quiere regenerar eso? ¿Quiere cambiar? ¿O se siente cómodo el PSOE en este universo? Vamos a ver, dos Porque cosas. se los han estado repartiendo. Primero, la modificación que hizo esta legislatura del Consejo General del Poder Judicial el Partido Popular contó con nuestra oposición y es más, no solamente con nuestra oposición parlamentaria, sino que lo llevamos al Constitucional por considerarlo inconstitucional. La propuesta de Rivera de no ya centralizar en 7, que es lo que hace la propuesta del Partido Popular, sino en 3, un presidente más 2 vicepresidentes, las decisiones del órgano de gobierno de los jueces, me parece que precisamente en lo que ahonda es en la politización y no en la despolitización del órgano de gobierno de los jueces. Mi planteamiento es muy claro. Fernando, mira, nosotros creemos que debe de ser el Congreso de los Diputados, porque es ahí donde reside la soberanía nacional de los españoles, quienes con su voto decidan el órgano de los jueces. En el proceso de selección... Pero la Constitución establece un sistema mixto. Es decir, Sí, pero en bueno, que- yo insisto,
yo creo que la clave está en el proceso de selección de las personas que componen el órgano de los jueces. Pero estamos en lo mismo, va a ser siempre igual. No, porque nosotros, el planteamiento que yo llevo en el programa electoral es el siguiente, no solamente para el Consejo General del Poder Judicial, para el Tribunal Constitucional, para la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de la CNMV y todo lo demás, el que sea una comisión de expertos quien filtre las candidaturas que posteriormente van a ser aprobadas o rechazadas en el Congreso de los Diputados. Al final votan los partidos y se seguirá reproduciendo en el Consejo del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional las mayorías y minorías no porque en cada momento. No, porque la selección de esas personalidades va a ser completamente distinta. ¿Quién elige a la comisión de expertos? Eso, bien, pero esta es la cuestión. No. Vamos a ver. Yo recuerdo un anuncio que hubo en el Economist del gobierno británico poniendo como oferta de trabajo el gobernador del Banco de Inglaterra. Y al final me parece que eligieron al gobernador del Banco de Canadá, el anterior, ¿no? Y entonces yo pregunté si esto no es posible hacerlo en España. Poner un anuncio. No, en español. Lo ponemos en el español. Hacemos noticia de eso, además, hacemos noticia del anuncio. Entonces, me dijeron los técnicos de la Administración del Estado, me dijeron que eso no es posible. Entonces hemos estado haciendo un estudio muy interesante y muy profundo sobre los métodos de selección que existen ahora mismo en distintas administraciones públicas muy semejantes a las de España. ¿Y cuál ha sido el planteamiento más semejante al nuestro? El que han hecho, por ejemplo, los portugueses. Los portugueses, en efecto, han puesto en marcha una comisión de expertos y, efectivamente, la pregunta es, ¿quién elige a los expertos? Y entonces, la propuesta que nosotros vamos a hacer, y es la que han puesto en marcha los portugueses, es utilizar ese término que puso de moda el presidente Bono cuando era presidente del Congreso de los Diputados. La insaculación. Es decir, sí señor. Es decir, todas aquellas personas que se consideren aptas para poder formar parte de esa comisión de expertos serán puestas en una lista y luego, por estricto orden ¿cómo diríamos? De llegada. No de llegada. No parece muy realista. ¿Cómo que no? Porque al final siempre habrá que elegir también. Alguien tendrá que elegir a esos. No, porque es la insaculación. Va a ser por sorteo. Efectivamente, que no me salía la frase. No me salía la palabra. Por sorteo serán elegidas las personas que compongan la comisión de expertos. Luego, al filtrar a los candidatos, siempre quedarán candidatos más afines al PSOE y candidatos más afines al PP. Y son el PSOE y el PP quienes votan al final. No es verdad, van a votarlo todos. Hay que mejorarlo, ¿eh? Cuando llegue a la presidencia del gobierno, porque es un poco... Pues en Portugal está funcionando, el método de la insaculación, es el sorteo, es una comisión de expertos, y creo que la clave no es poner en cuestión quién vota a esas personas, que creo que tiene que ser, porque lo más democrático, a mi juicio, es que sea el Congreso de los Diputados y el Senado. Lo que tenemos que mejorar es la selección y el filtro, que es lo que yo he visto, por ejemplo, como cuando era un diputado de a pie. Lo que yo he visto cuando era un diputado de a pie, y lo he visto con mucha tristeza, es como aquellos candidatos, vamos a poner el caso a la Junta Electoral Central, no vamos a hablar de los jueces, vamos a hablar de la Junta Electoral Central. Ha habido candidatos que sabían cuál era la nota antes de llegar al Congreso de los Diputados, porque ya había habido un pacto previo. Por tanto, lo que había era una comparecencia que no servía para nada. Es decir, se estaba faltando el respeto del Congreso de los Diputados. Por tanto, la clave aquí es la contraria. La clave es de verdad hacer unos hearings que sean verdaderamente profundos e intensos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y el mecanismo de selección hasta esa llegada que sea completamente distinto al actual. Señor Sánchez, usted dice que con el PP las pensiones están en peligro. ¿Cómo las garantizaría el Partido Socialista Obrero Español? ¿Y cree usted que va a haber que subir de nuevo la edad de jubilación en España? A lo segundo no. A lo primero creo que ha habido dos elementos fundamentales que han puesto en riesgo el sistema público de pensiones, ¿no? Uno, el que tiene que ver con la reforma laboral, y dos, todas las bonificaciones, las tarifas planas que ha puesto en marcha el gobierno del Partido Popular, y que en definitiva lo que han implicado es una caída en la recaudación. Para que os hagáis una idea, en fin, coged estos números muy redondeados,
Si la pasada legislatura hubo 300.000 nuevos cotizantes, o sea, la pasada legislatura, el pasado año 300.000 nuevos cotizantes, el impacto que tuvo eso en la recaudación de nuestra seguridad social, antes de la reforma laboral hubiesen implicado en torno a 1.900 millones de euros más, y después de la reforma laboral han sido en torno a 300-400 millones de euros. Con lo cual, creo que también la derogación de la reforma laboral y el recuperar o el luchar contra la precariedad laboral va a suponer también mejorar la capacidad de recaudación. Pero insisto, además de eso, yo lo que he hablado con los sindicatos y con los empresarios es que tenemos que poner en pie de nuevo el Pacto de Toledo, reconstruir el Pacto de Toledo que quebró el Partido Popular. Y en ese Pacto de Toledo que se tiene que abrir en esta próxima legislatura, nosotros vamos a plantear la financiación complementaria a través de impuestos de las pensiones de nuestros mayores. Sí, señor Sánchez. Lo ha reconocido, por cierto, el secretario de Estado de Seguridad Social, donde ya está hablando de que las pensiones de viudedad no se van a poder financiar a través de la cotización a la Seguridad Social. Y como yo no quiero subir las cotizaciones a la Seguridad Social, pues lo único que tenemos Con usted no habrá ese como cambio, márgenes. ¿no? Si las pensiones, viudedad, orfandad, nunca serán no contributivas. Nunca serán no tenemos que abrirlo en el Pacto de Toledo, pero insisto, creo que es importante que empecemos a buscar nuevas fuentes de financiación complementarias, entre otras cosas porque eso es lo que están haciendo otros países. Mira, en Dinamarca, por ejemplo, ahora mismo, no sé exactamente el porcentaje, pero es muy elevado, prácticamente la totalidad de las pensiones se financia a través de los impuestos, de los daneses. Bueno, no digo que vayamos a ese sistema, pero que tenemos que abrir vías de financiación complementarias, sí. Sí, señor Sánchez. Los socialistas achacan continuamente al Partido Popular la generación de nuevos independentistas en Cataluña, pero lo bien cierto es que hace 2 años el PSC votaba en el Congreso una propuesta de Convergencia y Unión a favor del derecho de autodeterminación en contra de sus compañeros del Partido Socialista. ¿No cree que ha faltado algo de autocrítica entre los socialistas sobre la posición en Cataluña? Hombre, yo creo que hay muchas cosas que se le pueden criticar al Partido Socialista, pero una de ellas no puede ser su capacidad autocrítica. Porque, vamos, creo que es más que evidente que si ha habido un partido con capacidad autocrítica es el PSOE, ¿no? Y el PSC también. Bueno, yo creo que el Partido Socialista en Cataluña tiene muy claro cuáles son las líneas rojas que le está planteando a Mas, ¿no? Y por cierto, hay que recordar que el PSC, y con Miquel Iceta al frente, fue junto con Ciudadanos y con el Partido Popular quienes presentamos el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración flagrante que se está haciendo de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, de la resolución que aprobó. Pero eso es ahora. Es decir, lo que le está diciendo Vicente, si no han estado bailando con lobos. Pero vamos a ver, Vicente, yo creo que ojalá ahora mismo tuviéramos como solución política el Estatuto de Autonomía de Cataluña que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. No estaríamos en esta. ¿El estatuto que fue derogado por el Tribunal Constitucional? ¿Usted cree que ese estatuto sería la manera de resolver los problemas? En su momento lo fue. En su momento lo hubiera sido. Contó con la mayoría de apoyo de los votos de los catalanes. Pero fíjese que eso significaba que Cataluña tenía una justicia propia al margen del Tribunal Supremo, entre otras cosas. Pero también, por ejemplo, se planteó un recurso por parte del Partido Popular a ese estatuto con elementos muy semejantes a los que había en Valencia o en Andalucía, y el Partido Popular los aprobó allí. Mayor ejercicio de hipocresía. No me diga que usted volvería a respaldar el estatuto que viniera de Cataluña. Lo que digo es que eso fue una solución política que se le dio a un conflicto incipiente que estaba alumbrándose en Cataluña. Ahora la solución es mucho más complicada, entre otras cuestiones, porque las dos personas que están al frente de las instituciones, esperemos que hasta el próximo 20 de diciembre, uno en funciones en Cataluña como el señor Mas y Rajoy al frente de la Moncloa, son dos personas que han alentado la confrontación para hacer negocio electoral. Sí, pero usted dice que el PSOE ha hecho autocrítica, pero no parece que a propósito de enmienda, porque yo lo que no me explico es cómo ahora mismo el señor Iceta le plantea a Convergencia el hacer en esos momentos un gobierno de unidad catalanista. Es decir, no se ha aprendido de los errores, no se sabe que es un mal compañero de viaje el señor Mas y Convergencia. Lo ha propuesto también Ciudadanos. Ya, pero bueno, a mí que lo proponga Ciudadanos. No, hoy le estamos entrevistando. Es que creo que es una propuesta inteligente.
Porque aquí hay que decirle a los catalanes, porque muchos vamos a ver, yo parto de una premisa, y es que la mayoría de los catalanes no quieren ni la independencia ni tampoco el inmovilismo. Entonces, ¿por qué no cuidamos? Déjeme terminar. Bueno, entonces, en ese contexto hay un amplio espacio para aquellos que estamos apelando a contar con un gobierno transversal, un gobierno que no se defina en base a lo identitario, al independentismo, sino que se defina en base al principal problema que tiene la sociedad catalana, que se llama desigualdad, como el conjunto de la sociedad española. Y por tanto, lo que le decimos a Convergencia Democrática de Cataluña, como quiera que se llame ahora, porque parece que están en transformación, es, oiga, si ustedes abandonan el independentismo, si ustedes abandonan la resolución del Parlamento de Cataluña y, por cierto, asumen en primera persona también los casos de corrupción que están afectando a Convergencia Democrática de Cataluña, porque nos parece un escándalo que hayan pagado 250.000 euros para liberar al tesorero que está siendo investigado por esa financiación irregular, si ustedes hacen eso, pues hombre, creo que los catalanes no se merecen unas nuevas elecciones en marzo, se merecerán un gobierno que les gobierne, porque llevamos 5 años con 3 elecciones. La solución, si al final tienen que ser unas nuevas elecciones, que sean, pero que sean porque Convergencia Democrática de Cataluña no ha sabido no entender el mensaje de los catalanes. Los catalanes el 27 de septiembre dijeron, no hay una opinión mayoritaria ni a favor del sí ni a favor del no. Y por cierto, si nos ponemos en esas, ganó el no. Y por tanto, los catalanes lo que dijeron a los políticos es, pónganse ustedes de acuerdo. Y eso es lo que no está pasando ahora mismo con la CUP y con todo el bloque independentista. Dice que le parece una posición inteligente, pero a las pruebas nos podríamos remitir. Los intentos que ha hecho a veces el Partido Socialista por moderar al independentismo han acabado fatal. Tenemos el ejemplo de Esquerra Republicana de Cataluña, cuando los socialistas entraron a gobernar en Cataluña con Esquerra Republicana, se dijo que se les iba a bajar del monte y ya vimos cuál fue el resultado. Muchos socialistas se fueron al monte del independentismo. A mí, desde luego, me sorprende mucho la posición del PSOE de ahora decir que, bueno, que una posible alternativa es seducir otra vez o tratar de centrar a Convergencia. No. Mire, yo creo que lo peor que se puede hacer es alimentar la confrontación y el victimismo. En política, creo que lo importante también es saber entender e interpretar el mensaje que te trasladan los ciudadanos. Lo que querría Artur Mas y la CUP es precisamente que se alimentara la dialéctica de los bloques en Cataluña. Y creo que nosotros no debemos de caer en esa dialéctica de los bloques. Y me parece inteligente que lo plantee el PSC, me parece inteligente que lo plantee Ciudadanos, incluso me ha parecedo inteligente que lo planteara Albiol. Lo que pasa es que a veces no hay margen de maniobra. Pero que no sea por nosotros. Pero imagínese que no que usted es presidente del gobierno y la Generalitat, el gobierno de la Generalitat, declara unilateralmente la independencia de Cataluña. ¿Usted aplicaría el artículo 155 en ese escenario? Es que creo que hay que dar una oportunidad primero al diálogo. Sí, pero... Es que yo entiendo la pregunta. Yo le digo, porque es que ellos han anunciado, claro. No es un supuesto inverosímil. Yo se lo digo se lo formulo de otra manera. Creo que el Partido Socialista durante estas últimas semanas, cuando ha planteado, y Daniel antes lo recordaba, el que nosotros vamos a estar siempre, no con el gobierno, sino con la Constitución y con la legalidad democrática, aquellos que incumplen la ley, un ciudadano de a pie que no paga los impuestos o que conduce en sentido contrario por la carretera, sabe perfectamente a qué se expone. Pues igual ocurre con los políticos y políticas. Y por tanto se aplicará el Estado de Derecho. Todo el Estado de Derecho. Es que el Estado tiene no solamente tiene el derecho, es que tiene la obligación de responder ante personas que lo que hacen es intentar romper la Constitución y la legalidad democrática. Y con eso ya lo digo todo. No, pero... No lo dice todo. No lo dice todo. O sea, la cuestión es... Si usted es presidente del gobierno y se encuentra con que el presidente de la Generalitat lleva hasta el último extremo sus amenazas y usted tiene resortes legales para suspender en sus funciones a ese presidente de la Generalitat, ¿usted daría ese paso? Yo, en ese momento, si se produce, y voy a trabajar para que no se produzca, desde luego aplicaré la ley y la Constitución. Porque el Partido Socialista no va a aceptar esa traición a la mayoría de catalanes y catalanas que no quiso y no votó a favor de la independencia el pasado 27 de septiembre. Perdón.
Claro, pasamos ya porque Bueno, tenemos que yo la aprovechar última pregunta de este porque bloque nos yo queda creo que es poco tiempo fundamental. ya. Nos Sí, queda poco que tiempo ya. en el programa del PSOE se aboga por garantizar la no discriminación de lenguas oficiales. ¿Eso incluye también al español? Es decir, si usted es presidente del gobierno, ¿garantiza que en aquellas comunidades que tienen 2 lenguas oficiales la gente va a poder escoger en las escuelas públicas el castellano como lengua vehicular? Mire, yo creo que el Partido Socialista siempre ha garantizado y ha reconocido como una de las principales riquezas de nuestro país la realidad plurilingüe que tenemos. Y yo soy de los que defiende, en Madrid, en Cataluña, en Bilbao o en Sevilla, que el modelo de inmersión lingüística en Cataluña es un buen modelo. Pero no porque lo diga el Partido Socialista, sino porque lo están diciendo autoridades europeas. Lo ha dicho el Consejo Europeo. Que la inmersión... libertad de algunos Usted me pregunta, yo españoles, respondo, pero sí. déjeme terminar. Si las autoridades comunitarias dicen que es un modelo de inmersión lingüística, la de Cataluña, que garantiza el que los chavales salgan con conocimientos perfectos, tanto de castellano como de catalán, yo no tengo más que decir. Bueno, eso quiere decir que es un modelo quizá eficaz, pero que no garantiza las libertades de la gente que quiera estudiar en su propio país su propia lengua. Yo discrepo de esa apreciación. Una pregunta muy sencillita. ¿El liderazgo de Pedro Sánchez es a medio plazo dentro del PSOE? Pero vamos a ver, si yo voy a ganar las elecciones. Y si no las gana, ¿qué pasa? ¿Qué hace Susana Díaz? Pero- El día 21 Vamos a ver, de se agotan los diciembre, si no billetes de Es llega. que los símiles deportivos ya están un poco gastados, ¿no? Ya parecen un poco que sí tal cual. Pero es una pregunta concreta. Este es un periódico que acaba de nacer. Yo me imagino que ustedes, cuando plantean su horizonte en el medio plazo, no lo plantean en términos de fracaso, sino de éxito. Bueno, eso es que en este caso está garantizado. Es decir, que para usted es una carrera de fondo llegar a la presidencia del Yo gobierno. soy un pues, corredor de fondo. Incluso también esto. En política hay que ser corredor de fondo. Antes no, Miren lo que le ha pasado a Pablo Iglesias. Antes no se nos ¿Qué le ha comprometía. pasado? ¿Qué le ha pasado? Yo lo acabo de oír ahora. Que iba a saltar los cielos Y ahora dice que va a llamar al timbre. Que va a llamar al timbre, dice. Sí, los asaltos comienzan llamando al timbre a las instituciones, dijo la semana pasada. Ahora que estamos en confianza, el fichaje de Irene Lozano. Habla usted de la autocrítica. Generó un vendaval de críticas en su partido. ¿Se arrepiente? No. Yo de incorporar a personas de fuera del partido al Partido Socialista, progresistas como Irene Lozano, pero en absoluto. De fuera del partido, es decir, de otro partido, que quería liderar en julio. ¿Y? Eso yo creo que es la grandeza de un partido como el Partido Socialista. Hablemos Es de muy alguien- curioso porque si Ciudadanos ficha a un compañero de UPyD, esto es... Si lo hace el Partido Socialista, la crítica. ¿Sabes lo que le dije a Irene Lozano cuando la empezaron a criticar? Bienvenida. Bienvenida al bipartidismo. ¿Cómo se sintió ella? Ella se sentiría bien. Hablando de los que no ha podido incorporar, el general Julio Rodríguez. Pero es que el PSOE se queda con la comandante de cantera. Podemos se lleva al general, además muy respetado y con mucho prestigio. ¿No quiso usted contar con él? No hubo esa idea dentro del PSOE. ¿Qué pasó ahí? Es que yo no creo que el ministro de Defensa deba de ser un general del Ejército. Un amigo, entonces. Tampoco una persona que viene del mundo armamentístico. Tampoco. Otra pregunta sobre su partido. El ministro de Defensa tiene que ser un civil o una civil. ¿Ideas? Si ya lo tiene, ya lo debe saber. Lo tiene apuntado en su gobierno en la sombra. ¿Ha tenido Pero en relación con Julio, yo es que a Julio no le conozco. O sea, no. Es como cuando me preguntaban por Manuela Carmena, que había sido una persona vinculada con el Partido Socialista. A Manuela Carmena no la conocí. La conocí cuando dio el paso a la política en primera línea. ¿Ha tenido usted algunos encontronazos este año? Como usted dice, el Partido Socialista le gusta la autocrítica, con Susana Díaz, con Zapatero, incluso cuando le apoyó Felipe González, que le apoyó públicamente, Sí. dijo que había que hacerlo por cultura de partido, porque hay que respaldar al secretario general. ¿Le duele a usted, de alguna manera, no haberse sentido más arropado por los suyos? Pero sí, aquí el director del Español ha dicho que he sido... soy... Sí, pero eso fue julio. Pasaron muchas cosas desde julio de 2014. Perdón. Usted se viene conmigo a un acto, hablamos con los militantes, abrimos un proceso de primarias abiertas en el mes de junio, creo recordar. La militancia dijo que quería que yo fuera el candidato.
yo me siento muy apoyado. Insisto, de verdad, muy apoyado por la militancia del Partido Socialista. Pero en esto del fichaje de Irene Lozano hay un aspecto que va más allá de las personas, que es la capacidad de los votantes, de los militantes y de los votantes del Partido Socialista de decidir quiénes les van a representar. Así es. Y por un lado está el proceso de primarias, pero por otro lado debería funcionar el sistema como mínimo de listas desbloqueadas o de listas abiertas. Nosotros tenemos en los puestos orgánicos tenemos las listas abiertas. En la elección de los candidatos a las listas electorales tenemos asambleas donde los militantes piden deciden o proponen, mejor dicho. Pero yo creo que también que el candidato, sobre todo el candidato a la presidencia del gobierno, como el candidato a la alcaldía X en las elecciones municipales, tiene el derecho, y además la militancia así lo comprende, porque no es la primera vez ni la última va a ser, de incorporar a personas que considera de su equipo. Pero explíquenos ese derecho, es decir, si usted cree en la democracia interna, Claro, pero no es qué mejor que sean los Por militantes supuesto. los que también elijan a esos otros puestos. Pero insisto, a nosotros no nos ha pasado como... Vamos, yo sí propongo las listas planchas de Podemos, vaya, ahí sí que se monta una buena del Partido Socialista. Lo que no se puede hacer es criticar una cosa y la otra. Es decir, se le critica al Partido Socialista que necesita una dirección federal fuerte y, por otro lado, también se le dice a los territorios que deben de tener toda la autonomía. ¿Ustedes no cambiarían la ley electoral? Sí. ¿En qué dirección? Bueno, pero por terminar esto, yo creo que un líder tiene la... Es decir, y además la militancia también lo sabe. Si son candidatos que no lograrían el respaldo de los militantes, yo no sé de dónde sale ese derecho. Vamos a poner otro ejemplo para explicarlo, que me parece importante esto, para hacer algo de pedagogía. Las primarias tienen un problema. Yo apoyo las primarias porque soy hijo de primarias, pero tienen un problema. Y es, ¿cómo incorporas tú a ese proceso de primarias a personas independientes? ¿Cómo lo hacemos? El caso de Ángel Gabilondo podría ser bastante sintomático. Bueno, incorporando a esas personas, pero no luego... no hubo primarias tampoco. Para él no, pero para el anterior... Tampoco hubo, pero perdona. quizá No hubo primarias. la fórmula... No hubo primarias y tampoco... Y además, fíjate lo curioso, que no fueron primarias abiertas. Y hubo crítica precisamente porque no eran primarias abiertas. Entonces, la cuestión es que efectivamente tenemos que incorporar al funcionamiento de todos los partidos políticos, y no es el PSOE. Pero que la ley electoral luego permita tachar si alguien quiere... Sí, pero en la elección del candidato, ¿cómo tú haces que un independiente se incorpore y sea votado por la militancia? Pero es distinto lo que está diciendo. Desafío. No, esto es otro debate, efectivamente. El de Pedro yo lo comparto, creo que efectivamente tenemos, y esa es la propuesta que yo llevo en el programa electoral, tenemos que vincular, por ejemplo, la financiación pública a la democracia interna. La democracia interna son las primarias, pero la democracia interna también es el que haya, por ejemplo, una garantía de una representación paritaria de las mujeres en las listas electorales. Uno coge las listas electorales del PP y las de Ciudadanos y las de Podemos y no representan a la realidad española. Ciudadanos lleva solamente 10 mujeres que son cabeza de listas en 52 circunscripciones. Podemos, me parece, creo recordar que lleva en torno a un 38%. Nosotros llevamos a más del 50% de mujeres que son cabezas de listas en las circunscripciones de España. Es decir, y por primera vez en la historia. Creo que tanto la paridad como la democracia interna, como la limitación de mandatos deberían de ser elementos también que, digamos, definieran los niveles de financiación de los partidos políticos. Y también otro de los elementos que, ya aprovechando esto que comentamos de la financiación pública, de una vez por todas tenemos en España que aprobar una ley de participación institucional de los agentes sociales que clarifique la financiación tanto de los sindicatos como de los empresarios. Y esa también es una de las propuestas que yo me comprometo a llevar. ¿Fue idea suya colocar una lona de 8 metros con su imagen en Ferraz? No, yo te ¿Y cómo se siente uno cuando entra a trabajar y se ve ahí? Puedo asegurar que yo no soy nada iconoclasta. ¿Y qué le pareció? ¿Le pareció bien? ¿La retiró tampoco? ¿Se quejó? Un candidato
es esclavo de su ¿Pero comité de quién fue electoral. esa idea? ¿Del comité electoral? Claro, es el comité electoral. Yo al comité electoral le digo amén. El comité electoral me dice, tengo que venir al Español y vengo al Español. Que van a poner una lona, poner una lona. Soy un candidato disciplinado. ¿Cree que lo habrían hecho si su opositor no fuera un señor de 60 años? Si su ¿Lo dice por oponente. Rajoy? Bueno, pero no hubiera hecho falta uno de 8 metros, con una fotito así. Pero no les hizo usted ninguna observación, porque usted no será iconoclasta, pero le van a acusar de culto a la propia personalidad. Hombre, yo creo que las campañas, porque nos estamos moviendo cada vez ya más, la gente consume información a través de las redes sociales, de los diarios digitales y de la televisión. Yo creo que estamos yendo a campañas muy presidencialistas. Pero creo que la gran ventaja del Partido Socialista respecto al resto de formaciones políticas, no digo ya el PP, sino tanto Ciudadanos como Podemos o Izquierda Unida, es que nosotros tenemos una gran organización detrás. Nosotros tenemos equipos renovados y experiencia para llevar a cabo una acción de gobierno progresista, ¿no? Y ya que estamos yendo cada vez a una política más presidencialista o personalista, ¿estaría usted dispuesto al nivel de escrutinio profesional y personal que hay en Estados Unidos respecto a su carrera, respecto a su familia? Si a mí me la han hecho de todo. Yo he tenido que publicar hasta la hipoteca de mi casa. O sea, fíjese, yo estoy absolutamente desnudo. Aquel que quiera conocer el registro de bienes, intereses, patrimonio del candidato, de mí como candidato o como dirigente del Partido Socialista, sí. Pero creo que es importante también el saber diferenciar lo que es la esfera de una persona que aspira a presidir el gobierno de lo que puedan ser otros aspectos. Creo que eso es una de las fronteras, de las líneas rojas que se han marcado afortunadamente por parte del periodismo, de la mayoría del periodismo en España, y creo que eso se tiene que salvaguardar. ¿Y quién le pagó en negro en su primer trabajo? Ya ni me acuerdo del nombre de la empresa. Seguro que se acuerda, seguro. No, te puedo asegurar que no. Seguro que se acuerda. Te puedo asegurar ¿De que qué era no. el trabajo? ¿De qué era el trabajo? De asesoría fiscal. Caray, encima de asesoría fiscal le pagan en negro. 40.000 pesetillas que me dieron. Pero mira, al final lo que... y eso fue un momento importante en mi Y vida, no le- porque no dijo yo salí de la carrera y entonces, bueno, pues empecé a trabajar en una empresa y tal, porque pensaba que, bueno, pues el mundo empresarial me iba a interesar, y lo que sí que me di cuenta fue que lo que me gustaba era la política. Y fue Pero paradójico ¿no se porque estuve sintió 5 mal años... cobrando en negro? ¿No se sintió mal? Bueno, en fin, ¿cómo me sentí entonces? Pues con el primer sueldo que me dan, con 40.000 pesetas, pues no, ni bien ni mal. Pues bueno, fue, es decir, yo soy... A mí, Pero cuando no me, pensó usted, a mí cuando hombre. me critican, por ejemplo, no, es que usted dijo el otro día que nunca ha pagado en negro. Digo, pues con la misma verdad que dije que cobré mi primer sueldo en negro, digo con la misma verdad que no he pagado nunca en negro. Y con esto no estoy criticando a aquellos que reconocieron que pagaron en negro. Honestamente, creo que en fin, que nosotros aquí estamos hablando de algo que es una broma si nos comparamos con el que es ahora mismo el presidente del gobierno. Esto es una broma. La confesión de Rivera, de Pablo Iglesias, o la mía cuando tenía 20 años. Pero de todas formas nos falta su currículum año a año. Por ejemplo, ¿usted trabaja en un banco de inversión en Estados Unidos, que es algo No. de lo que no Nunca. hay información? Nunca. Yo trabajé, y se lo diré, cuando terminé la carrera estuve en Estados Unidos trabajando de corre y dile de una empresa financiera que me hacía ir de chico de los recados a distintas empresas para coger sobres, y yo estaba encantado porque así conocía Nueva York. Así es, tenía 23 años. Ni banco de inversiones, ni broker, ni nada, chico de los recados. Bueno, ahora que tiene 43, Albert Rivera tiene 36, Pablo Iglesias 37, ¿son estas elecciones las de la jubilación de la transición? Bueno, yo nací en Bisiesto, el 29 de febrero, incluso soy más joven. Yo creo que es bueno que se renueve la política. Creo que es bueno que tanto el Partido Socialista como estas dos nuevas formaciones con sus nuevos políticos pues demos un paso al frente. Y aquí todos nos renovamos, salvo el Partido Popular. Así que
¿Le sabe malo cuando le meten a usted en el paquete de la vieja política? Porque le meten a ustedes y al PP. Pero frente a la nueva política de yo creo que a mí Podemos y cuando se me Ciudadanos. ve no se me muy parecido a Rajoy, ¿no? ¿Pero por qué cree que le meten en el paquete de la vieja política? Bueno, por ello es un recurso dialéctico interesado, pero yo creo que eso por ahí eso no cuela. Muy bien, nos vamos a jugar al ping-pong. Bueno, ¿quién va a ser la víctima? Bueno.